Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy traemos un tema interesante a mi punto de vista, en el cual se ha hablado desde el inicio del conocimiento, a mi parecer, ¿no? Un tema que tal vez algunos analistas olvidaron, que tal vez algunos analistas nunca se preguntaron en sí mismo, pero que este concepto está inmerso en básicamente cualquier teoría, ¿no? ¿Desde qué punto nos orientamos? La pregunta, no sé si decirlo así, la pregunta más famosa en el mundo del conocimiento o incluso en el mundo popular, que podría ser el ser o no ser. Así que el día de hoy hablaremos del ser en el psicoanálisis. Así que, bueno, recuerda que si te gusta el contenido de este canal, puedes suscribirte, darle a la campanita para no perderte ninguno de los videos. Recuerda que también puedes suscribirte a Patreon para obtener justamente material inédito, material que no puedes conseguir en alguna otra plataforma, además de cursos, supervisiones y más. Así que no te quedes fuera ni de Patreon ni del canal. Y ahora sí, sin más, comencemos. A lo largo del tiempo, como les iba diciendo, la producción de saber, ¿no? La filosofía primeramente se ha encargado de definir a este ser, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿Con qué se come? ¿Qué es lo que se hace con él? ¿O de dónde viene? Se le ha interpretado de diferentes maneras, tratando de definirlo de una manera unívoca, ¿no? En donde todos podríamos ponernos de acuerdo a qué nos referimos cuando hablamos del ser. ¿De dónde vienen las cosas, no? Los presocráticos, por ejemplo, podríamos entender de alguna manera que fueron los primeros en preguntarse sobre el ser. El agua, decía Tales, que era el inicio de todas las cosas, ¿no? Anaxímenes menciona que sería el aire. Anaximandro, por ejemplo, sería lo indeterminado. Pitágoras pensará en los números, obviamente, como la cultura pop podríamos conocerlo, ¿no? Y Parménides, por ejemplo, dirá que el ser es. Algo tan, tal vez absurdo, tan comprensible a primera instancia, ¿no? Y es que justamente el ser es y el no ser no es. El ser no puede no ser nada. Y se le considera para Parménides como una especie de ser supremo, ¿no? Es lo único que existe. Por otro lado, la nada, pues justamente es eso, nada. Por otro lado, por ejemplo, podríamos plantearnos desde Heráclito, el cual propondría la movilidad de este ser, ¿no? El ser en un devenir continuo, en una transformación. Y pensemos esto en términos generales, ¿no? En nuestra vida cotidiana generalmente pensamos que las cosas son. Si nos guiamos por nuestro sentido común, seríamos bastante parmenidianos, ¿no? Las cosas son de una forma, las personas no cambian, esto es así porque es así. Cuando pensamos dentro de un poco más, cuando filosofamos tal vez un poco, podemos ir tal vez cuestionando la idea parmenidiana. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana no nos preguntamos por esas cosas generalmente. No me adentraré tanto en el mundo de la filosofía, ya que, pues, de ahí no podría considerarme como un erudito, aunque sé cosas, pero bueno, me meteré más justamente en el mundo psicoanalítico, que es de lo que trata este canal, justamente. Y entonces, ¿qué dice el psicoanálisis sobre esta cuestión del ser, ¿no? Esta pregunta del ser o no ser, ¿no? ¿Cómo se contesta? ¿Qué piensa el psicoanálisis sobre el ser, sobre la ontología, desde dónde se plantea? Y bueno, para acá habrá que justamente como lo hacemos todo el tiempo en el canal, ir separando, ¿no? Ir acotando desde qué psicoanálisis estamos hablando y como lo he dicho en otras ocasiones, no es la única disciplina que depende de qué se esté hablando, o depende, mejor dicho, la teoría será de lo que se está hablando, ¿no? Se tomará aquello de lo que se está hablando. Entonces comencemos por el principio. Y el principio en psicoanálisis, no hay duda, es Freud, ¿no? Si bien Freud no se evocó a hablar exactamente del ser en sí mismo, habló del ser humano, ¿no? Del yo. Pero no fue como hacia esa pregunta, ¿no? De lo que era o lo que no era. Simplemente creo que, como daba el ejemplo hace rato, al no preguntarse, uno cae en la trampa. Uno cae o en esa postura, no sé si es exactamente una trampa, ¿no? Pero uno cae en la postura de que las cosas son y no son.
Por lo tanto, desde mi punto de vista, Freud mantiene esta cuestión del ser como una forma unívoca, ¿no? Si bien el ser humano se conforma, ¿no? O va formulándose desde sus propios deseos, desde sus vivencias, la cultura y cómo se desarrolla en una sociabilidad con el mundo, hay cosas que no cambian para Freud en las personas. Hay cosas innatas, vamos a ponerlo así. Y si pensamos lo innato, entonces estamos pensando desde un punto de vista parmenidiano, ¿no? En donde hay algo inamovible, algo que sí es, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, y que si ustedes gustan lo podemos hablar en uno de los videos, está la concepción de Winnicott del ser verdadero y el self falso, ¿no? Esta idea en donde el self falso viene a ser como una especie de defensa al self verdadero, ¿no? El self falso se constituye vía identificaciones. Es rígido y defensivo, entonces. Que defiende, como les mencionaba, este self verdadero. Y el self verdadero, por su parte, será algo creativo, algo espontáneo, considerando así como un self real, ¿no? Un poco lo que les iba contando hace un momento. Aquello que es y aquello que no es, ¿no? El self falso es una máscara, vamos a ponerlo así, y es algo con lo que juega regularmente tanto el psicoanálisis como la psicología. Estas máscaras que nos vamos poniendo a lo largo del tiempo y que no conocemos qué hay detrás de ellas. Pero se asume que detrás de ellas hay algo. Hay un rostro, ¿no? Un rostro verdadero, el cual se oculta bajo estas máscaras. Por otra parte, y a mi punto de vista, y sabrán los que siguen el canal, la parte más, no sé, diferente, por decirlo de alguna manera, la parte que se aparta de la idea de los psicoanalistas generalmente, es Lacan, ¿no? Lacan se promulga del lado de Heráclito y lo hace firmemente y en sus seminarios, ¿no? No es algo que yo me lo invente. Él mismo lo señala, ¿no? Él está de ese lado, ¿no? Y va en contra de la idea de Parménides, dándole paso a ese ser en devenir, ¿no? El ser es después, es producido por un campo simbólico. Podemos incluso pasar algunas citas de Lacan, de algunos seminarios, ¿no? Donde, por ejemplo, en el seminario 14 dice lo siguiente: el psicoanalista, en efecto, no puede más que seguir la vía trazada por Platón en el Sofista, a saber, transgredir la defensa de Parménides. No, jamás someterás a las fuerzas los no ser a ser. De esa vía de búsqueda aparta antes bien su camino. Por lo tanto, entonces el psicoanalista estará justamente transgrediendo la idea parmenidiana de lo que es, ¿no? Y lo que no es, no es. Entonces, ¿a qué se refiere un poco esto? A que generalmente damos por hecho las cosas, ¿no? Cuando alguien nos dice que se siente triste, uno asume que es la tristeza. La tristeza es de una forma, ¿no? Cuando uno dice que está angustiado, uno dice, claro, está angustiado, ¿no? Porque intenta saber lo que se supone que la angustia es, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, en el seminario 20 nos dice, lo que yo avanzo se soporta. Jamás recurrir a ninguna sustancia, por nunca referirse a ningún ser. De esta ruptura con lo que sea que se anuncie como filosofía. Entonces Lacan se aparta de la cuestión de la filosofía. De hecho, si ustedes han seguido los videos del canal a lo largo del tiempo, sabrán que una de las disciplinas que Lacan propone a los psicoanalistas para su formación es la antifilosofía, ¿no? Por lo tanto, Lacan se apartará justamente de definir al ser en tanto tal, ¿no? A lo que es. Pero demos un par más y continuamos. ¿Les parece bien? Una más del seminario 20 para que quede más claro y la siguiente del seminario 18. En el seminario 20 dice, para decir todo, prevengo, yo me distingo del lenguaje del ser. Él está aparte de las ideas del ser. Y en el seminario 18 dirá, lo esencial, de la esencia, del ser, de lo que se funda, ¿no? Se sitúa esencialmente en la lógica. Es puro enunciado de discurso. Entonces
vemos cómo Lacan se separa de la idea del ser, de todo aquello que se promulga como ser a lo largo del tiempo, de la historia del conocimiento, ¿no? De esta manera, Lacan apunta a un lugar muy distinto respecto a la ontología, aplicado a sabiendas o no por los otros psicoanalistas, ¿no? Como les decía, no sé si los psicoanalistas, o todos, o algunos de ellos, se habían planteado esta pregunta ontológica del ser, ¿no? Y probablemente por ello no tenían una postura tan clara, ¿no? No se evocaban a ello, pero se veían sesgados justamente por el sentido común. Lacan plantea un ser sumamente distinto, un ser que deviene justamente, ¿no? Como les decía, más del lado de Heráclito, que no es por default este ser, sino que es después del lenguaje, no es antes del lenguaje, es un ser lenguajero, vamos a ponerlo así. Lo que pierde el sujeto, de hecho, cuando hablamos de alienación y separación, es al ser. Lo que cae, ¿no? Después de estas operaciones de alienación y separación es el ser. Y nos queda un sujeto carente de ser, pero lleno de sentido. Ahora bien, en cada momento nos preguntamos por un self verdadero, ¿no? Por lo que verdaderamente son las cosas. Por el verdadero deseo, lo que en verdad se quiere, ¿no? Lo que en verdad se está buscando, etcétera, 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 ¿no? Por incluso un pensamiento verdadero de la persona. Y esto lo veo con los colegas en las supervisiones. A cada rato escucho colegas diciendo que le preguntan al analizante, pero ¿qué es lo que en verdad tú quieres, ¿no? Pero ¿qué es aquello que tú deseas? Y es una pregunta, no digo que no se deba de hacer, pero es una pregunta infructífera si nos paramos desde esta posición, ¿no? Los analistas entonces terminan como pensando en que hay deseos verdaderos, ¿no? Un poco como lo de Winnicott y las identificaciones, ¿no? Como que este self verdadero o este verdadero deseo, por ejemplo, ¿no? Tendría que ser aparte de otros, ¿no? Como si el hecho de que su padre haya estudiado Derecho, él por estudiar Derecho estaría como influenciado y entonces ese no sería un deseo verdadero, por ejemplo, ¿no? Tal vez es algo muy laxo lo que estoy diciendo, pero espero que se entienda la idea. Entonces, a mi parecer, Lacan propone una ontología de bucle. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ontología significante, ¿no? A partir del significante. Es decir, que por lo menos debe haber dos para que esto pueda tener un sentido. Y tras el sentido se pueda generar justamente un sujeto carente de ser, pero con sentido. Por lo tanto, desde una clínica lacaniana no tendrá mucho sentido operar bajo el ser o la nada, ¿no? No tiene mucho sentido preguntarse lo que verdaderamente se es o lo que no se es. Lo que importa en la clínica lacaniana es que se exista, que uno pueda existir, no que sea. De hecho, uno está enfermo de eso, de ser. El ser es un constante devenir para Lacan. Nada está por fuera del lenguaje. Por lo tanto, como les había dicho, este ser es después del lenguaje. Y como tal, justamente el lenguaje, al ser performativo, al ser cambiante, el ser también lo será. ¿Con qué ontología se guían mejor ustedes? Es importante saber, obviamente, desde dónde estamos parados para saber desde dónde estamos interviniendo. De otra manera, estaríamos perdidos en lo que estamos haciendo. Así que les repito y les pregunto, ¿con qué ontología se orientan mejor ustedes? ¿O con qué ontología orientan su práctica? Bien, dejemos el video hasta acá, espero haber sido claro. Y bueno, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y también se pueden inscribir ya a Patreon para tener actividades totalmente exclusivas que no encontrarán en ninguna otra plataforma. Les recuerdo también que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.